Hola grupo, buenas tardes. El día de hoy pues ya nos dieron como la agenda para lo que es el trabajo en clases presenciales y pues les voy a platicar ahorita un poco sobre la dinámica. Aquí en pantalla van a ver que bueno, lo que es el calendario del mes de abril, mayo y junio. Este semestre acaba durante la segunda semana de junio. Y de las clases, así como lo que me plantearon era como tratar como hacer un poco la cuestión híbrida, que la mitad del grupo esté en presencial y la otra mitad esté a distancia. Yo lo que, basado en lo que platicamos la clase pasada, de que estaría bien que continuáramos ahorita con el formato de irla subiendo ahí al Eminus, que por cierto, ahorita sí les debo la actualización de lo que va a ser pues la clase de hoy, pero en el transcurso de la semana va a aparecer ahí en el Eminus. Ya ahorita eso se va a quedar igual, va a seguir y lo que haríamos durante las sesiones presenciales sería que yo pasaría como una lista y si quieren por equipos, las reuniones serían como para ver como pues un poquito sobre las actividades que a partir de ahora pues van a ser un poco más prácticas, como hacer instrumentos y ese tipo de y ponerlos a prueba. Eso va a ser lo que vamos a trabajar ahorita en el semestre. Entonces, lo que yo pensé es que podríamos utilizar el espacio del salón como para, aparte de asesorías, pues para hacer cuestiones como aplicarnos entrevistas entre nosotros, hacer también como aplicar encuestas, ver como ejercicios un poco más prácticos, no tanto así la clase teórica, sino que poder como hacer el espacio práctico donde podrán desarrollar pues las distintas actividades. Y también a mí me va a servir como para poner a prueba la cuestión de las clases híbridas, que es también algo que ahorita en la facultad van a, pues en lo que resta del semestre y en el siguiente, van a ser como un poquito más de cuestiones que vayan hacia el modelo híbrido. Ya por ahí ya instalaron las aulas mixtas, en las que tiene pantallas y acá se ve más moderno todo. Y la idea pues es como aplicar también un poquito de pruebas sobre eso. Entonces vamos a hacer eso. Recuerden también es voluntario. Ahorita por ejemplo la primera va a ser el 6 de abril, que es la siguiente semana, si mal no recuerdo. Sí, el próximo, la siguiente semana pues sería como el primer ejercicio de la cuestión presencial. Yo les pasaría el próximo martes o desde el lunes de la siguiente semana como pues como la lista de los equipos y quiénes de los equipos les gustaría ir ese día, y la otra mitad estaría como en línea, y si no ya lo vamos a ir rotando o dependiendo de cómo vayan siendo las necesidades. El asunto es que tiene que ser híbrido y tiene que ser voluntario, entonces es como que aquí nadie está obligado a ir, nada más es la cuestión como de que aquellos que se anoten pues tienen que ir, ¿no? De ahí tenemos lo que es el día miércoles 6 de abril. La siguiente es después de vacaciones. Esta va a ser la semana de vacaciones. Y el 20 de abril también va a ser sesión híbrida. De ahí el mes de mayo también tendremos dos. La primera va a ser el 11 de mayo y la segunda el 25 de mayo. Y la última, que va a ser como para revisar trabajos finales, checar así como conclusión y cierre del curso, va a ser el miércoles 1 de junio. Eso es lo que tengo pues ahorita contemplado, y ya de hecho pues en la facultad ya saben y ya van a como pues habilitar el aula y todo eso. Entonces les repito las fechas para que por ahí las anoten y recuerden, bueno, eso va a salir también grabado en YouTube. 6 de abril, miércoles, 20 de abril, también miércoles, y en mayo, 11 de mayo, 25 de mayo, y en junio, el 1 de junio. Esas van a ser las fechas en las que nos veríamos en el presencial. No sé si tengan alguna duda o comentario. Pues por mi parte no, profe, está bien. Ok. Sí, pues es la idea. Recuerden, es nuevamente voluntario. Lo pienso hacer como por equipos. Igual, la idea es que si somos en el grupo 34, que no excedemos, que haya como más de 16, 17 personas en el salón. Entonces ahí como que vamos a verlo con la lista. Pero bueno,
ahí nos estaremos organizando posteriormente. Y ya con relación con el tema de la clase de hoy lo que vamos a revisar es el proceso de creación de un cuestionario. Sebastián levantó la mano. Sí, profesor. Si es por equipos, habría un día van un cierto número de equipos y el otro día van otro cierto número de equipos. Sí, es la idea. O sea, la idea es que nadie se lo pierda, ¿no? O sea, como que unos van a estar en presencial y otros van a estar en virtual. Pero sí, la idea es como que hacer esa rotación para que no sean siempre los mismos los que tengan que ir, ni siempre los mismos los que tengan que estar en línea. ¿Y cómo se elegiría qué equipos van presencial y qué equipos van o se quedan en virtual? Pues mira, la primera vez lo que voy a hacer es que les voy a pasar la lista de los equipos y ya dirán quiénes van, ¿no? Así como que se vean todos para que hagamos ahí la cuenta de cuántas personas van y ya ahí para la siguiente haríamos como la rotación, ¿no? Y ya de ahí como nos iríamos y vemos, si checamos que si nos acoplamos con esa forma, la continuamos, ¿no? Recuerden que me parece son creo que 5. Si no, ahorita vamos a poner otra vez en pantalla. Son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 5 clases, entonces quizás a algunos les toque repetir al menos una vez. Pero sí, la idea es como que no sea como siempre y tampoco que sea por imposición. Y que si, por ejemplo, alguien un día sí puede, pero la siguiente ya no puede, también se respeta, ¿no? Porque aquí la idea es, recuerden que las asistencias ahorita son más para la cuestión de aquí las teóricas. Y ya con las prácticas, pues yo lo que utilizo es la evidencia, ¿no? Entonces hay como checar ahí más que mientras todos los miembros del equipo aporten al trabajo, pues yo lo voy calificando de esa forma. Me piden ahorita el enlace de la asistencia y le va nuevamente. Mayra levantó la mano. Sí, profe. Entonces, como son los días miércoles, si fuéramos a la escuela, en realidad no iríamos por clase teórica. No, porque la clase teórica es los martes. Ajá, sí, iríamos a clase práctica y a más que nada también como que poner a prueba un poquito, o sea, como que yo les pediría a los que estuvieran, tanto a los presentes como a los virtuales, que hiciéramos como pruebas con el aula virtual, si es que no la prestan para entonces, y si no, lo haríamos con el equipo que tengo yo, pero para ver cómo funciona, ¿no? Como hacer la prueba de estrés, también sería como un poco para eso, o sea, hay los que les pediría hacer ese apoyo como para hacer toda esa serie de pruebas y ver qué sí se puede hacer, qué no se puede o qué hay que modificar, ya dependiendo de lo que vaya surgiendo, porque pues no es lo mismo el internet que tengo yo aquí en mi casa, que nada más estoy conectado yo, al internet de la FAC, que pues casi todos traen ahí su celular o su compu conectados. Ay, perdón. Por ahí les puse ya nuevamente el link para la asistencia, para que se vayan anotando. Y si por ahí alguien tiene una pregunta más. A ver, sale otro del chat. Gracias, dice Jen. Ok, vamos a tratar. No quiero que salga incompleto. Vamos a ver si se puede sacar así. Bueno, ya. Ahí se verá la barra de estado. Estaremos en la facultad a las 4 horas, dice Surisadai. No. Sería como tendríamos como que esa actividad de prueba y tendríamos como que el desarrollo de la actividad, o sea, como que puede ser que vamos, nos ponemos de acuerdo para trabajar, resolvemos dudas y ya de ahí como que cada quien va a trabajar por su cuenta. Nuevamente, la cuestión va a ser como lo que yo voy a utilizar va a ser la evidencia de que trabajaron, ¿no? Entonces les voy a pedir como que el documento de Word o de Excel o dependiendo ahí del programa que utilicemos para esa sesión. Entonces no estaríamos como que de 2 a 18, o sea, de 14 a 18 horas. No necesariamente, yo no creo que lleguemos a ese punto en alguno de los días. Quizás en el día de que, digamos, vamos a hacer una presentación de los trabajos finales o vamos a hacer acá los reportes y eso, quizás nos tardemos un poco más de tiempo, pero no, la idea es como que hacer como expedito el trabajo, organizarnos y más que nada ver cómo funcionaría la cuestión con la hibridación de las clases. Sí, yo realmente no soy tan partidario de las 4 horas consecutivas. La idea que yo tengo es que es eso, o sea, ¿no? Como que
hagamos el trabajo sí como de estar a fuerza como reunidos es como la parte teórica, pero ya para lo práctico, digamos que yo les doy la oportunidad de que se reúnan como ustedes crean conveniente, ya nada más con la cuestión de que pues acudir como estos días al presencial para probar el cómo va a funcionar la facultad. Y ya por ahí para los que ya están yendo también, pues es como lo que muchos profesores están haciendo, ¿no? Ver cómo funcionan las cosas y ver cómo lo vamos a implementar con miras para el siguiente semestre. Y bueno, dicho eso, pues yo creo que ya vamos a iniciar con el contenido de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar... ¿otra duda? Gracias. Ok. Hoy vamos a platicar del proceso de creación de un cuestionario. Recordemos que en las clases pasadas estuvimos viendo cómo se construyen las variables, qué elementos deben cubrir, y estábamos ahí observando la cuestión de las dimensiones y los indicadores, ¿no? Como para saber específicamente qué es lo que va a componer a un instrumento. Yo creo que antes de empezar con el proceso de creación como tal, déjenme mostrarles este libro electrónico que les voy a compartir, que es como escalas de ejemplo. Es en PDF y tiene así como hipervínculos. En esta publicación vienen varios ejemplos de instrumentos con distintos usos, todos clínicos, o sea, como para diferentes psicopatologías, como para detectar problemas también de adicciones, etcétera. Son como maneras en cómo se van así desglosando estos instrumentos, como más que nada un ejemplo para que ustedes vean cómo se ve ya un instrumento completo, ¿no? Cómo se ve ya un instrumento que está diseñado correctamente, que ya está completamente validado, todas estas cuestiones. Y por ahí tiene como, pues ahí los indicadores. Yo generalmente creo que este libro, creo que es un anexo de un libro, únicamente trae los puros instrumentos. Ya para ver la interpretación de cada uno de ellos, yo lo que les recomiendo es que busquen el nombre en Google Académico para ver si les aparece el artículo en el cual lo proponen. Casi todos los instrumentos tienen así en el cual muestran cómo hicieron su proceso de validación y ahí explican exactamente de qué va. Aquí lo que tenemos es ya el instrumento como tal. Por ejemplo, trastornos de personalidad. Que es de búsqueda de sensaciones, por ejemplo, vienen así una serie de afirmaciones y ya las personas responden sí o no. Entonces ya para checar el dato de interpretación y demás, de hecho aquí tiene el botón imprimible. Esto les pueden servir más adelante en la carrera cuando pues vean cómo ya, cuando entren sobre todo el área clínica, que se ven muchas pruebas. Aquí vienen muchas que son como esta por ejemplo es de evaluación de riesgo. Y son afirmaciones en las cuales pues a las personas se les plantea situaciones y qué tan propensos son de realizarlas o no. Y como es de búsqueda de riesgo, a menudo desearía ser un escalador de montañas, sí o no. Me gustan algunos olores corporales y ya en el instrumento en el cual viene como el desglose completo en el artículo, perdón, ahí ustedes van a encontrar pues todo aquello que diga el origen de las preguntas, cuáles son los indicadores a los que atiende, etcétera. Y ya ahí obtienen como que la mirada completa. Estos son como, digamos, a manera de ejemplo de cómo se hace uno que está correctamente validado y que, pues, el tipo de la forma en cómo redactan las preguntas. Se los voy a poner en el Eminus. Todavía estoy trabajando como que en esa sección. Ahí denme de chance un par de días y ya les voy a subir todo ese contenido. Y ahorita, en cuanto al proceso de construcción del cuestionario, pues bueno, tenemos aquí lo que nos reza la teoría, es que el cuestionario es un instrumento de investigación cuantitativo, es de los que más se utilizan en la psicología social, la educativa, la salud y la organizacional. Es como, digamos, el pan de todos los días del trabajo psicológico en instituciones, sobre todo, en el cual se aplica pues una gran variedad de instrumentos y cuestionarios, como los que ahorita acabo de mostrarles como ejemplo. El por qué se utilizan tanto estos instrumentos es porque son versátiles y tienen como la capacidad de comprobar su validez y confiabilidad mediante métodos estadísticamente establecidos.
que era lo que yo les platicaba, que es el famoso análisis factorial. Lo que ya estuvimos revisando también en clases anteriores era la cuestión de la operacionalización, que como decíamos es el proceso de transformar una variable teórica a indicadores empíricos que sean verificables y medibles. Una cosa es lo que nos dice el concepto, por ejemplo, en la ansiedad, es como la persona tiene ideas intrusivas, ¿no? Conceptualmente, ideas intrusivas abarca como muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, como bien hicieron en esta escala, pues desglosar este tipo de pensamientos. Y entonces, una idea intrusiva sobre qué, ¿no? Sobre la limpieza, o sobre el hacerme daño a mí mismo, o como ponen aquí en la que se búsqueda de riesgo, practicar algún tipo de deporte extremo, ¿no? Esa es la parte operacional, el desglosar. Si para la ansiedad mi idea intrusiva va sobre me puedo enfermar, o no puedo estar tranquilo porque el frasco está abierto, etcétera, ese tipo de cuestiones pues son las que se vuelven los indicadores para operacionalizar. Es también esta cuestión de que tenemos que hacer la definición conceptual y la operacional con la tablita que estuvimos practicando la semana anterior. Y bueno, nos dice aquí Cosby que cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es estudiar los constructos que dan origen a las variables, que fue lo que hicimos en la actividad anterior. Luego los indicadores de dichos constructos, que son las preguntas que vamos a hacer, y finalmente con esa información redactar ítems y sus opciones de respuesta. Entonces, ahorita que ya hicimos una parte de ese proceso, vamos a darle continuidad y a partir de los indicadores y de las definiciones operacionales que ustedes ya sacaron de todas las variables que plantearon, pues ya podemos pasar con el siguiente paso. Un aspecto adicional y necesario del proceso de creación de un cuestionario es la codificación de los datos. Esto es, a grandes rasgos, asignar a cada registro de un reactivo un valor numérico o un símbolo que lo represente. Esto se hacía mucho cuando hacíamos como que las encuestas vaciadas ya a una base de datos como en SPSS. De repente el programa necesita como este proceso e indicarle exactamente si los valores que estamos poniendo representan, por ejemplo, una variable de tipo continua o una variable nominal. Estas cuestiones son ya cuando se ven en ese momento, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, en Excel o en el propio Google Forms, ahí el programa como que hace este proceso por nosotros, ¿no? Pero bueno, vale la pena saber de qué va. Las categorías, es decir, las opciones de respuesta o los valores, como aquí el sí y el no, de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Esto con la finalidad de poder facilitar los conteos. Es decir, nosotros le indicamos al programa, a través de la codificación, que el sí significa 1, por decir algo, y el no significa 2, ¿no? Y entonces nos haga conteos basándose en esa información para hacer como toda esta cuestión de la media y la mediana y la moda, las medidas de tendencia central, lo de checar estos valores de los estadísticos que probablemente ahorita están checando la materia de estadística, se ven a partir de la codificación de los datos. Por ejemplo, si tuviéramos la variable género con sus respectivas categorías, masculino, femenino o los que se añadan, a cada categoría se le determinaría un valor. Entonces sería como, dependiendo también del programa, si es como una cuestión ya más digital, pues va del 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y estos no significa que sean como valores que se puedan sumar, sino que se contabilizan. Por eso se habla de una codificación de los datos. Ahora, los pasos ya directamente para crear un cuestionario, el primero, que ya avanzamos un poco en eso, es la etapa de redefinición fundamental. Es la etapa en la que se confirma qué tan viable puede ser evaluar las variables de investigación, es decir, si son variables que se pueden conceptualizar y se pueden operacionalizar, si son variables que ya de plano entran en el plano de lo metafísico y no se puedan evaluar como tal, o que sea, por ejemplo, aspectos que simplemente no tengamos el permiso de medir, ¿no? ¿Qué pasa, no? En algunos lugares de repente nos autorizan como entrar a interactuar con los alumnos o con los pacientes, pero nos dicen, no les puedes preguntar sobre esto, ¿no? Entonces
vamos a hacer esta cuestión de la redefinición de las variables, ¿no? De no ser así, se modifican o se eliminan según las posibilidades del investigador. Esta es la cuestión, ¿no? De que siempre vamos a tratar de tener como la mayor cantidad de rigurosidad, pero también estar abiertos a que hay situaciones que cambien por situaciones fuera de nuestro control. También se define la sede en donde se van a recabar los datos, los objetivos que se van a cumplir mediante la recolección de información, las definiciones operacionales de las variables y el tipo de datos que se quieran obtener, ya sean cualitativos o cuantitativos. Esto se ve con la elección de si va a ser un cuestionario de preguntas abiertas o un cuestionario de preguntas cerradas. La etapa número 2, la revisión enfocada de la literatura. Aquí vamos a buscar información en bases de datos en línea, que ya también han estado realizando. Los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, como varios de ustedes buscaron otros instrumentos para definir sus variables, y eso siempre es, digamos, adecuado, ¿no? Porque te estás respaldando en un argumento científico. Esto ayudará a identificar qué modelos teóricos o instrumentos pueden ser de utilidad. La tercera etapa es la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Esta fue la famosa tablita que hicimos la clase pasada. Aquí lo que hacemos es identificar y señalar con precisión los componentes, las dimensiones y los factores que teóricamente van a integrar a nuestra variable. Todo el proceso de desagregación que hicimos, los que trabajaron, por ejemplo, el TDAH, lo hicieron así, lo desglosaron de una manera. Los que veían también problemas de imagen corporal, desglosado, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus dimensiones. Y aquí, por ejemplo, tenemos la variable ansiedad y ponemos como indicador el pensamiento intrusivo y como dimensiones qué tan a menudo experimenta pensamientos o ideas extrañas. Y en el aspecto del miedo, pues ha experimentado alguna fobia en su vida. Son como las preguntas en las cuales, dependiendo del tipo de datos que queramos obtener, llámese las famosas opciones de respuesta, si queremos que sí o no, o si queremos que sea en escala de Likert, o bien que la persona sea capaz de escribir su propia respuesta, es parte de las etapas iniciales. De ahí, una vez que ya sabemos exactamente qué variables vamos a ver, que ya investigamos, qué nos dice la literatura acerca de lo que queremos evaluar, hacemos la etapa 4, que es la toma de decisiones clave. Aquí lo que vamos a hacer es cómo vamos a construir el instrumento, ¿no? Si se va a utilizar uno que ya está elaborado, si se va a hacer algún tipo de modificación o si vamos a empezar uno de cero, porque ninguno de los que están disponibles es como el apropiado, ¿no? Segundo lugar, si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo, ¿no? Va a ser un cuestionario, preguntas de sí y no, o con distintas opciones de respuesta, o que incluso tenga como respuestas correctas e incorrectas. Si va a ser una escala de actitudes, en el cual yo ponga mi opinión a favor o en contra de algún tipo de enunciado. El diferencial semántico, en el cual son como una línea de grados, en la cual se va poniendo como qué tanto uno está de un lado o de otro, ¿no? Por ejemplo, se pone una frase y se pone de un lado si esta frase me hace feliz o si me pone triste, ¿no? Y el diferencial tiene como una serie de grados para que yo pueda ubicarme en si esto me hace muy feliz y lo pongo más cercano de este lado, o si me hace muy triste o muy miserable, lo pongo de este lado, ¿no? O si no me provoca nada, lo pongo en el justo medio. Y bueno, si vas a tener también una práctica de observación, qué es lo que voy a observar. En tercer lugar, determinar cómo será aplicado a la población, si va a ser el lápiz y papel con aplicadores, si va a ser en formato digital, si va a ser a través de invitación para ciertas personas o en un formato autoaplicable como las escalas del Google Forms. Va a ser así como también parte del cómo se lleva la etapa de decisiones clave. En la quinta etapa ya es la construcción formal del instrumento. Aquí es donde vamos a redactar los ítems, los reactivos o las preguntas del instrumento, así como vamos a determinar sus niveles de medición. Lo que yo les contaba va a ser nominal, va a ser discreto, va a ser continuo. Se hace también el proceso de cómo se va a codificar y cómo se va a interpretar. Por ejemplo, escalas en las que
De repente, y muchas de las que vienen ahí como ejemplo, escalas que de repente pues te dan un resultado. De hecho, tengo aquí una a la mano, como para ejemplificar. En este sitio, espectroautista.info, viene una escala que se llama escala Lebowitz para la ansiedad social, LSAS. Tiene aquí como que su origen, y es una escala autoaplicable. Es un cuestionario que mide el grado de ansiedad social que una persona siente ante diferentes situaciones, ¿no? Aquí lo que hicieron fue, pues, tomando esta cuestión de decisiones clave, qué es lo que es la ansiedad social, ¿no? Y la fueron aquí desglosando en indicadores, que por ejemplo tiene estos ítems, ¿no? Lea atentamente cada frase y decida hasta qué punto esta situación afecta a su ansiedad y comportamiento. Por favor, conteste todas las preguntas. Checamos así como el lenguaje en el cual están redactando la instrucción. Viene aquí una interpretación, porque como es una escala autoaplicable, pues las personas obtienen un resultado, ¿no? Y vienen aquí como todas las opciones, vienen en 3 secciones, cada una seguramente tiene que ver con algún indicador. Y bueno, vienen aquí todas las preguntas. Tiene que ver con telefonear en público, y ya pongo aquí si me provoca miedo o ansiedad. Ninguno, ligero, moderado o severo. Y del otro lado tiene como esta escala de evitación. ¿Qué tanto soy yo proclive a evitar una situación en la que tengo que telefonear en público, ¿no? Entonces digo nunca, ocasionalmente, a menudo o usualmente. Se va contestando. Vamos a hacer como... Bueno, ahí se va como haciendo. De hecho, si le ponemos el evaluar, está programado para que sea contestado todo. Se los voy a también incluir ahí en el Eminus para que lo chequen y vean más o menos cómo es una escala ya con estas características. Y ya pues ahí verán cómo sí les va a arrojar un resultado a partir de sus respuestas. Volviendo aquí a la etapa 5, pues es toda esta decisión de cómo lo voy a redactar. Como vieron aquí en el anterior, pues era como muy educada la instrucción, lo cual está bien, porque las personas que son proclives a tener ansiedad social, pues de repente necesitan como esta pues manera como tan específica y tan bien como apalabrada de cómo responder. De hecho, en cualquier instrumento les va a ayudar mucho, más sin embargo no ser como tan rebuscados que a las personas les cueste trabajo entender, ¿no? La idea es que sea un enunciado breve, que se pueda entender a la primera y que minimice el que las personas se hagan preguntas de cómo contesto esto, ¿no? Etapa 6, realizar una prueba piloto. La etapa consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para identificar posibles retos a vencer en la aplicación del instrumento. Así en el piloto salen todos los problemas, ¿no? Desde no entendí la instrucción, yo no respondería a esto, ¿no? Así de que estas opciones de respuesta no viene la que yo pondría. Todo ese tipo de cuestiones son las que se observan siempre en la primera aplicación, ya sea piloto o no. Obviamente se va a sugerir siempre que haya un piloto, o sea, como una de prueba, una que no sea la verdadera, porque la mayor parte de los casos siempre hay algo que sale mal, ¿no? Por eso les digo, hay que ser como, sí tener como siempre la rigurosidad, pero ser flexibles ante cualquier situación de este tipo. Instrucciones complejas que impidan que los participantes puedan comprender, y también se ponen a prueba las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. Esta parte evidentemente se dificulta cuando nosotros aplicamos una encuesta en línea, ¿no? No podemos tener garantía de que la persona al momento de contestar una encuesta en línea estaba en condiciones óptimas, ¿no? Lo que se puede ver es como aspectos como la tasa de respuesta, o sea, ver cuántos sí acabaron todas de contestar todas las preguntas, cuántos lo dejaron a medias, en qué momento lo dejaron a medias, ¿no? Hay como a veces límites, no estrictos, porque y van a ver ahorita que les pase yo este compendio de pruebas, de cuestionarios. Hay unos que fácilmente pasan de 100 preguntas, hay otros que son nada más 5 o 6, y bueno, ya dependiendo también de qué tan extenso sea, se pueden poner como instrucciones especiales, ¿no? De que esta prueba tiene una duración aproximada de 1 hora, pónganse cómodo, prepárese para contestar, disminuya las distracciones,
y hay otros que son como muy breves, ¿no? Como las encuestas que les ponen al final de algún servicio, de que llamaron al banco y de repente les preguntan de qué tan satisfechos estaban, o en un restaurante, ¿no? Que ponen la famosa de las caritas de cómo se sintió con su servicio y ya se responde en un par de minutos, ¿no? En el piloto, igual muy importante, aquí se calcula la confiabilidad y la validez inicial del instrumento. En la etapa 7 se toma toda la información que obtuvimos de la prueba piloto para elaborar la versión final del instrumento y su forma de aplicación e interpretación. Aquí ya refinamos todo y ya incluso para quienes tienen como la capacidad de programar, pues pueden hacer uno similar al que les mostraba acá, ¿no? De la ansiedad social, que pueda ser como autocontestable, que tenga candados y que tenga formas de respuesta que ya tengan que ver con alguna programación. Google Forms y el Microsoft Forms tienen en algunas como capacidad de hacer como esta cuestión de que sea autocalificable. Ya nada más depende de la creatividad de cada quien, de cómo lo van a ir llevando a cabo, ¿no? Incluso pueden intentar hacer como adaptaciones digitales de instrumentos que tengan así como en versión impresa, ¿no? Etapa 8, entrenamiento de las personas que van a administrar el instrumento y que lo van a calificar. Para cuando hablamos de investigaciones al interior de institutos que sean, incluso son como investigaciones ya comisionadas o que tienen ya una partida presupuestal, en estos sí a veces se cuenta con la capacidad de tener un dinero para poder capacitar a las personas, para hacerles un pago. Y bueno, incluyo también aquí la palabra motivar, porque no siempre va a haber como esta capacidad de dar un recurso, sino que en ocasiones pues tenemos que dar un incentivo para que las personas respondan, ¿no? En esta nueva época en la que muchas encuestas son como autoaplicables y son distribuidas masivamente por la red, si se fijan o si han respondido algunas, de repente ponen, si usted responde la encuesta, al final puede participar en la rifa de algún aparato, ¿no? Son pues medidas para motivar a las personas, porque el hecho de estar respondiendo a este tipo de instrumentos pues puede ser en ocasiones pues laborioso, incluso molesto para algunas personas. Entonces el tener algún tipo de incentivo pues siempre los va a ayudar, ¿no? Generalmente en el caso de los estudiantes son ellos mismos quienes aplican y califican el instrumento, ¿no? Como en este momento todos aquí como estudiantes pues vamos a hacer todo el proceso, de tal forma que esta etapa consiste en la capacitación del propio estudiante. Yo, los chicos de proyecto que ya están como diseñando sus propias investigaciones, es aquí donde les digo que chequen qué tanta disponibilidad van a tener real de hacer estas aplicaciones y análisis de la información, porque muchas veces ocurre el fenómeno de que entran en camisa de 11 varas y agarran como o diseñan un proceso o una investigación demasiado ambiciosa que ya llevada al mundo real pues tiene como varias dificultades, ¿no? Entonces ir como pensando en diseños que sean más como prácticos o parsimoniosos, o que tengan como cuestiones que ustedes saben que pueden dominar, para que a la hora de entrar en la etapa del trabajo pesado pues pues lo puedan llevar de una manera pues más exitosa, por así decirlo. De ahí la etapa 9, se obtienen las autorizaciones para aplicar el instrumento. Es una etapa primordial si va a ser aplicado al interior de una comunidad, de una institución o de una población que dependa de algún tipo de autorización legal, o en su defecto del líder de una comunidad, para conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento. Es aquí si nosotros vamos o queremos obtener información de las personas que, por ejemplo, acuden al DIF, el paso elemental o primordial es obtener la autorización de la persona que administra ese DIF, ¿no? Igual si nuestro interés es entrevistar personas o aplicar encuestas a personas al interior de una iglesia, o nos interesa por la comunidad que tienen, pues necesitamos el permiso del pastor o del párroco para poder entrar, ¿no? No es así como llegar en un plan como muy así de que me contesta esta encuesta, ¿no? Es como en ocasiones como pues se puede interpretar como grosero para ciertas personas,
Y en otros casos, pues pueden incluso, pues que les llamen la atención, ¿no? De que a quién le pediste permiso para hacer esto, ¿no? Vivimos ya en una época en la que la información personal es ya algo muy sensible. Entonces las personas siempre, o la mayor parte de las veces, pues van a verse como escépticas de contestar algún tipo de encuesta si no hay una autorización de por medio, ¿no? Puede ser que la propia institución, una vez que ustedes tengan el permiso, les den como el apoyo, ¿no? Así de que nosotros les damos como el momento o reunimos a las personas en un salón y ahí les aplican a todos, ¿no? Son este tipo de facilidades que siempre que se tenga la autorización es muchísimo más fácil de realizar que cuando no se tiene. Y bueno, la etapa 10 ya es la administración real del instrumento. Ya cuando está completo, ya se hizo un proceso de validación y se cuenta con la autorización para aplicarlo, pues entonces ya se hace de manera masiva, ¿no? Una vez que aplicamos, que ya llevamos todo este proceso de que si fuera en papel, las personas ya nos regresaron los instrumentos contestados, si fue en digital, ya nos generó una base de datos sobre todas las respuestas de las personas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la preparación de datos para el análisis. Aquí primero se van a codificar los datos, que es asignar el valor numérico a las diferentes opciones de respuesta que dan los participantes. Se limpian los datos, se eliminan las respuestas incompletas o los cuestionarios de participantes que no hicieron el instrumento adecuadamente, ¿no? Los que están de repente tachoneados o los rompieron, o en el caso de instrumentos digitales, pues los que no acabaron de contestar, o los que detectan ustedes que hubo como que contestó al azar o en todas puso la misma respuesta, pues son ahí los que se van quitando. Y en tercer lugar, los datos se van insertando en una base de datos para iniciar el proceso de análisis estadístico. El proceso de construcción de reactivos, que es la parte que que vamos a desarrollar en esta sesión, se recomienda ampliamente tener en cuenta varias situaciones, dado que los ítems son la manera de comunicación entre el investigador y los participantes. A diferencia de la entrevista, en el cuestionario no podemos dar tan fácilmente una aclaración de lo que se está preguntando, ¿no? Y sobre todo si lo hacemos ya de manera virtual y si lo hacemos que otras personas apliquen los cuestionarios que no sea el que lo diseñó, pues no va a tener manera de contestar, ¿no? Entonces, la forma en cómo nosotros interactuamos con la población de estudio es a través de los ítems. En caso de no ser lo suficientemente claro en la construcción del instrumento, las preguntas pueden presentar problemas de comprensión o incluso malentendidos que generan conflictos. Si nosotros de repente vamos a una iglesia católica y queremos aplicar una encuesta, sobre todo sin permiso, ¿no?, en la cual se les cuestione el por qué deciden ser pro vida o pro aborto, en una población muy sensible como esta, pues obviamente va a tener algún tipo de conflicto, sobre todo si las preguntas están planteadas de una manera que a ellos lo consideren inapropiado. Entonces ahí también tener muy en mente la población de estudio al momento de ir redactando las preguntas y las instrucciones también. Aquí vienen una serie de consejos para mejorar las preguntas del cuestionario. Número 1, las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Aquí como digamos la regla de oro en cuanto a estas cuestiones es que el hecho de que sea claro para mí no necesariamente indica que sea claro para las demás personas, porque todos tenemos como maneras diferentes de entender. Por eso tiene que estar mucho el cuidado de evitar términos confusos, ambiguos o incluso de doble sentido, porque a veces las personas ya saben, se lo pueden tomar de la peor manera posible, ¿no? Preguntas que sean muy generales, como por ejemplo una pregunta ¿es usted feliz?, pareciera más una cuestión filosófica que una pregunta propia de un cuestionario, ¿no? Entonces puedo ofrecer, sobre todo si no le ponemos así nada más sí o no como opción de respuesta, pues sí es muy ambiguo, pero digamos es una pregunta muy amplia para una respuesta tan corta, ¿no? Incluso podemos obtener una respuesta demasiado extensa, aunque confusa, y todo esto pues va a afectar el proceso de codificación y análisis de los datos.
Segundo punto, es preferible que las preguntas sean lo más breves posibles. Si se fijan, tanto acá de autismo, de fobia social, que está dentro de la página del espectro autista, la fobia social son frases, ¿no? Muy así concretas. A usted le provoca ansiedad realizar un test, tomar la palabra en una reunión, ser el centro de atención. O sea, son frases breves que van muy al grano y que representan una sola situación. Si nos vamos aquí también al ejemplo de la escala que tenemos aquí de búsqueda de sensaciones, las preguntas aquí son un poco más largas porque pues requieren como que la persona se imagine una situación, pero puede así decir, cuando puedes predecir casi todo lo que va a decir o hacer una persona, puedes considerarla como una persona aburrida. Es una situación igual concreta, requiere que la persona imagine como una situación un poco más elaborada, ¿no? Como imaginar que estoy platicando con alguien que es muy predecible, pues que le respondería, ¿no? Que sí o que no. En esta otra, sobre consumo de sustancias, he probado marihuana u otras hierbas o me gustaría hacerlo, sí o no. Si se fijan, la respuesta va orientada únicamente hacia un tipo de droga, ¿no? No presenta otras como... o sea, como que englobar todas las drogas era una pregunta, sino que lo hace separado, ¿no? Porque abajo dice, a menudo me gusta ir colocado, ¿no? Colocado es un concepto como español, que es como estar como en onda o estar así como bajo el efecto de la sustancia, y dice bebiendo alcohol o fumando hierba, ¿no? Ideas que son solo una idea, una respuesta es lo que se busca en el aspecto del cuestionario. ¿Por qué? Porque las preguntas largas suelen resultar molestas para los participantes o también confusas. Es preferible separar una pregunta larga en 2 o más preguntas breves, pero con mayor claridad y facilidad de respuesta, como hicieron aquí en la escala de la búsqueda de sensaciones. Una pregunta para me gustaría probar la marihuana y la otra a menudo me gusta ir bajo los efectos, ¿no? No es lo mismo, es como preguntar si alguna vez lo he hecho a constantemente estoy bajo el efecto de la sustancia. Son como, aparentemente sería como la misma pregunta, pero si se analiza el contenido de la pregunta, pues se ve que realmente está preguntando 2 cosas que van asociadas, pero que tienen una separación categórica. Tercer punto, debe formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. Preferentemente poner atención a las palabras que la población de estudio utiliza para referirse a los fenómenos de investigación, para utilizarlas en el diseño del instrumento. Por ejemplo, si aquí vimos que en la escala de búsqueda de sensaciones utilizaron la palabra colocar, si vamos a una población aquí de Jalapa, pues van a pensar que significa colocar, ¿no? Es como que voy y pongo algo en una superficie. En este caso se sustituiría con otra palabra y ya dependerá del tipo de población y el qué tanto ustedes saben que se refieren con ese término, pues pueden utilizar ya otras palabras, ¿no? Como en lugar de colocar, yo creo que la forma más coloquial o incluso vulgar de traducir el término sería como estar pacheco, ¿no? Estar colocado o está pacheco. Entonces ya van haciendo esa serie de adaptaciones en pro de que se pueda tener un mayor entendimiento de la pregunta. Cuarto punto, evitar a toda costa incomodar a la persona encuestada con las preguntas. Evitar formulaciones que se perciban como amenazantes en que se ponga en juicio las decisiones de las personas. Es aquí donde yo les menciono otra vez el ejemplo de si vamos a una comunidad donde sé que las personas son muy conservadoras y yo tengo como preguntas o ítems en los que como que mi sesgo o propio del investigador o que yo no me di cuenta a la hora de redactar las preguntas, que las personas que lo van a contestar pudieran interpretar que mi postura es como pro aborto y que los quiero convencer o que se sientan enjuiciados o que sientan que estamos asumiendo que ellos están mal. Ese tipo de preguntas pues generalmente hacen que la persona en ese momento suspenda, ¿no? Y que incluso le hagamos pasar un mal rato, ¿no? Es aquí nuevamente la regla de oro, es lo que quizás a mí me pueda parecer normal, al otro le pueda parecer como una ofensa, ¿no? Y checar muy bien el cómo estamos redactando
y en la medida de lo posible evitar como el juicio de valor, a menos que obviamente sea como parte de la prueba, ¿no? Incluso si eso se usa, tener como en mente las palabras adecuadas para que las personas no se lo tomen a mal. Es mejor abordar problemáticas complejas o socialmente poco deseables iniciando con preguntas que no incluyan directamente al participante, sino a la sociedad en general, y después usar preguntas tenues que indirectamente nos indiquen si la persona acostumbra a realizar una conducta que no sea socialmente aceptable. Entonces es como, por ejemplo, si se fijan en el cuestionario aquí de las búsquedas de sensaciones, la pregunta era, ¿me gustaría o me interesaría o ya lo he probado? ¿No? Es como, no se hace ni el juicio de valor ni se dice que probarlo ya haya estado mal, sino que simplemente se trata de hacer como una pregunta primero indirecta para después hacer una ya más dirigida. Ejemplos de temas sensibles para las personas y que pues, se lo pudieran llegar a tomar mal son el consumo de drogas, la violencia de género, la condición socioeconómica frágil, el sexo servicio, el abuso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y conforme la sociedad va cambiando y se va adaptando a estos cambios, nuevos temas se vuelven tabú y otros dejan de serlo, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy atento a las sensibilidades de las personas a quienes vamos a aplicar las pruebas. Quinto, cada pregunta debe referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. Esto ya lo habíamos comentado. Evitar preguntas que agrupen varios temas en un solo enunciado, porque en ocasiones los participantes únicamente contestan lo que le parece más relevante o interesante. O también la cuestión de hacer oídos sordos, ¿no? De que si de repente pregunta muchas cosas y alguna de esas a mí no me parece, la cosa que no me parece simplemente la van a ignorar. Si una pregunta incluye varios conceptos o es muy ambigua, se sugiere dividirla en 2 o más preguntas. Sexto punto, evitar preguntas tendenciosas o que den a pie a elegir un tipo de respuesta, porque afectan profundamente la imparcialidad del estudio. Y ya cuando estamos hablando de cuestiones que atentan a la imparcialidad, pues la dificultad de publicar este tipo de estudio que vamos a hacer. En casos, como por ejemplo, que aquí yo lo voy a mencionar varias veces, es las encuestas que se utilizan durante las campañas políticas, en la mayor parte de los casos tienden a colocar las opciones de respuesta a favor del candidato que paga por dicho estudio. Cuando de repente contestan una de estas, ya sean telefónicas o por internet, o incluso cuando les preguntan directamente por quién va a votar, casi siempre la persona que pagó el estudio es el que mencionan primero, ¿no? Porque las personas, por X o por Y razón, sobre todo cuando no tienen definido cómo contestar estas preguntas previamente, pues tienden a contestar la primera opción, ¿no? Como que lo primero que me dicen, eso contesto para que me dejen de molestar. Y esto pues va a tener un sesgo, ¿no? A veces las personas pues no van a contestar de la manera como apegada a la realidad, sino que pueden contestar algo nada más como para y bueno, segundo punto, preferir la información favorecedora y desechar aquella que no lo es. Implica un riesgo para la toma de decisiones y opaca la credibilidad del estudio. Derecho. ¿Por qué te querías? Es que no nos mataron ahora. ¿Por qué me mataron? Una disculpa, tengo aquí ruido. Sí. Ah, bueno. Sí.
¿A dónde vamos nosotros? Ok, ahora sí, ya, perdón, una disculpa, tenía aquí como ruido en la casa. Ok, con respecto a los temas sensibles para las personas en los cuestionarios, un factor importante para considerar es qué tan aceptable puede ser la conducta para la sociedad. Nuevamente aquí estamos como atenidos al cambio social, cambio generacional, a que ciertas cuestiones en un momento de la historia son muy sensibles y en otro dejan de serlo o adquieren como esa capacidad. Para lo que respecta a la forma en cómo las personas tienden a responder, es que las personas utilizan respuestas culturalmente aceptables. Si las preguntas están redactadas de tal manera que los participantes perciban que están siendo juzgados, es posible que opten por la respuesta socialmente aceptable, aunque no refleje su realidad individual. Si nosotros en las pruebas estamos como que atentando o indicando que consumir sustancias es malo, el consumidor lo va a detectar rápidamente y va a contestar de una manera en la cual pues sea lo socialmente aceptable, ¿no? Como de alguna forma cubriéndose o tratando de no dejar evidencia de que hace una conducta pues aparentemente inaceptable, pues simplemente van a contestar de la manera que los evite como salir de una situación como bochornosa, ¿no? Séptimo, es preferible que dentro de la redacción de las preguntas se evite apelar a las autoridades científicas, gubernamentales, a las normas de etiqueta social o religiosa. Por ejemplo, iniciar una pregunta con la frase, de acuerdo con investigaciones recientes, tal, tal y tal, ¿no? Eso es como apelar a la autoridad, ¿no? Es como lo que estamos viendo ahí es qué tanto estamos de acuerdo con la decisión de un consejo o de una autoridad o de un gobierno. Y este tipo de redacción pues tiene un impacto que va a sesgar la respuesta. Cuando se apela a una autoridad mayor en el desarrollo de los ítems, los participantes podrían verse influenciados para seleccionar la opción que se apega a las indicaciones de la autoridad. Por ejemplo, instituciones de salud, jurídicas, eclesiásticas o gubernamentales. Un ejemplo de esto es como muchas encuestas que han salido recientemente acerca de situaciones como la legalización del aborto o la legalización de la marihuana. De repente pues tienen como connotaciones que hacen que las personas pues de repente contesten de que yo estoy en contra de todo porque la ley lo dice, ¿no? O sea, como, y ya ahí depende de cómo se pregunte, porque si lo que yo quiero saber es qué tanto apego por la ley tiene la persona, pues está bien, ¿no? Pero si yo quiero saber cuál es su opinión o su postura acerca del tema, al iniciar con este tipo de frases, pues lo que hacemos es preguntarle qué tanto están de acuerdo con la autoridad, más que qué es lo que realmente están opinando, ¿no? Punto número 8. Es aconsejable evitar preguntas que en su redacción incluyan negaciones referentes al tema que se cuestiona. Las negaciones dentro de las preguntas tienden a confundir a las personas. Es preferible usar una redacción positiva, adaptada para incluir palabras más certeras, que hablar de una negación, como por ejemplo usar la palabra disminución, restricción. Si empezamos con una negación, una frase, la respuesta que decimos es si estoy de acuerdo y al principio dice no, entonces tengo que poner que sí o tengo que poner que no. O sea, las negaciones en este tipo de constructos lógicos, pues de repente causan confusión porque ya no saben si el no significa estar de acuerdo o el sí significa estar de acuerdo. 9. No deben hacerse preguntas que discriminen o que ofendan a los participantes. Se recomienda también tener cuidado con la redacción de preguntas que impliquen una fuerte carga emocional. Generalmente ocurre en las entrevistas al tocar temas sensibles para los participantes como la pérdida de un familiar o un problema de salud grave. Ahí igual es, si de repente sienten que una de las preguntas que vienen tanto en entrevista como aquí en encuesta, si la persona lo puede percibir como una agresión personal o como una invasión a su privacidad, tratar pues en primera, si es algo demasiado fuerte, cambiarlo completamente o bien tratar de suavizarlo para que la persona no se sienta aludida de ninguna manera.
Y número 10, el orden en el que se presentan las opciones de respuesta pueden afectar la manera en cómo los participantes van a responder, como es en el caso, nuevamente, de las campañas políticas. Se recomienda rotar el orden de lectura de las respuestas para evitar que los participantes se orienten por la primera respuesta a elegir. Lo que yo también les proponía en la clase anterior era esta cuestión de que de repente poner alguna pregunta como para ver si están poniendo atención o si se están dando cuenta de lo que están respondiendo, y puede ser desde cambiar el sí y el no de orden, o sea que si en todas pongo sí, de repente alguna diga no al principio, o bien poner alguna pregunta como para detectar si la persona está respondiendo nada más por responder. Dado que se evitan las respuestas improvisadas, que generalmente solo seleccionan la primera opción para terminar rápidamente con el instrumento. Y ya aquí sería la actividad. Esta todavía no la voy a publicar hasta que ya publique todo el capítulo en el Eminus. Con respecto a la construcción de cuestionarios, la siguiente actividad va en referencia a eso, ¿no? Vamos a partir de lo que hicimos en la actividad anterior, que fue el desglose de las variables, para generar un instrumento que vaya en torno a preguntar acerca de estas variables, ¿no? Y conocer, pues, cómo una población, y ya era donde les decía, bueno, imagínense qué población lo va a contestar para saber qué podrían responder. Ya los detalles sobre el número de preguntas o cómo debe ir estructurado se los voy a hacer llegar a través del Eminus. Ahorita la instrucción es que se enfocan en la actividad 3, que es la que está ahorita ahí colgada y que pues es para esta semana, y ya la siguiente semana vamos a iniciar con esta actividad. Para eso también es la cuestión de que la posibilidad de reunirnos en el presencial o de manera mixta para ir atendiendo como el aspecto de la construcción del instrumento. Y bueno, en cuanto a la sesión teórica de hoy, esto ya sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre la clase para poder responderlo de una vez. Heriberto tiene la mano levantada. Profe, bueno, yo nada más le podía pedir si me puede definir así muy brevemente lo que es la etapa 2. Es que no pude tomar apuntes en esa parte. Ah, claro, a ver, vamos a volverla a poner en pantalla. Déjame regreso hasta el 2, ok. Y pongo otra vez en la presentación. Ok, la etapa 2 es la revisión enfocada de la literatura. Es todo aquello que tiene que ver con buscar información en bases de datos en línea, buscar otros instrumentos que tengan que ver con el tema que yo quiero evaluar, o sistemas de medición provenientes de otros estudios, para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué modelos teóricos o instrumentos pueden ser de utilidad. Es decir, cuál va a ser mi postura teórica al momento de diseñar mi instrumento. Como saben, cada una de las corrientes psicológicas de repente tiene como diferencias en cómo conciben, pues desde lo que es la realidad en sí, también pasando por en dónde basan como su observación. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un cuestionario para detectar ansiedad basado en aspectos meramente conductuales que otro basado en aspectos cognitivos, ¿no? Parten de diferentes posturas y tienen como diferentes nociones. Ambos te van a dar un resultado que diga, esta persona puede padecer ansiedad por esto y por esto, pero la manera teórica en cómo llegan a ese resultado es diferente. Entonces, en la etapa 2 de revisión de literatura, hacemos como este juicio de tomar a partir de lo que ya existe, ya está publicado, la información que vaya de acuerdo con lo que actualmente es como aceptado dentro de la comunidad científica. Entonces, bueno, es similar a lo que se hizo en conocimiento e investigación, que es la construcción de una monografía. Aquí revisamos literatura, pero más que nada para ver acerca de los sistemas de medición, de la forma en cómo se evalúan las variables y también, pues, de maneras en cómo podemos abordar o interpretar este tema.
si te respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, grupo? Porque bueno, recuerden que ya si no hay dudas, chequen. El próximo miércoles vamos a hacer como el intento y en el lunes les voy a poner como la listita de los equipos para que mencionen quiénes quieren ir para pues hacer como esta serie de pruebas para la siguiente semana. Y ya dicho eso, pues sería todo de mi parte por hoy y nos veríamos en la siguiente sesión teórica. Y recuerden, está pues para mañana trabajar en la actividad 3 de Leminus. Pues sale, chicos, un placer como siempre y seguimos en comunicación. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense mucho, grupo.